¿Cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Pintado Mejía. Yo soy traumatólogo del Hospital Rebagliati de la Unidad de Reemplazos Articulares y también médico de Lima Trauma Sports. La charla de hoy se debe a las alteraciones de la marcha post-reemplazo articular de cadera. Es una charla que presenté en un webinar de artroplastías de cadera y de rodilla en este mes, pero la he adaptado para poder compartirla con la población en general y pacientes. El objetivo de esta charla es básicamente explicar de algo que se conoce por la población como la cojera, pero en términos médicos se le llama marcha de Trendelenburg o signo de Trendelenburg. Y eso tiene que ver mucha relación con dos músculos que nos encuentran en la cadera, que es el glúteo medio y el glúteo menor, que a partir de ahora les voy a llamar aparato abductor. El último objetivo es crear interés de leer investigación en los participantes profesionales, básicamente estudios cadavéricos que nos aportan un recordar de la biomecánica y de la importancia quirúrgica de los pacientes. Y quería comenzar esta charla mencionando que la Organización Mundial de la Salud denominó a la prótesis de cadera o la artroplastía de cadera o reemplazo de cadera como la cirugía del milenio. Recordemos que la prótesis de cadera es el reemplazo de la cabeza del fémur y el cuello del fémur por elementos metálicos, básicamente una aleación de titanio o titanio con otros metales. Y la OMS la catalogó como la cirugía del milenio porque los estudios han manifestado que esta cirugía tiene un grado de satisfacción muy alto. Aproximadamente el 72% de los pacientes se encuentran contentos y felices con esta cirugía. Sin embargo, es cierto que si nosotros vemos estos datos, todavía existe casi una tercera parte de los pacientes que no se encuentran del todo satisfechos por eso. Estos porcentajes de satisfacción son bastante altos cuando los comparamos con otros procedimientos, como el reemplazo de rodilla, por ejemplo, u otras cirugías. ¿A qué se debe el grado de satisfacción o no satisfacción de los pacientes? Muchas veces se debe al manejo de las expectativas. Eso quiere decir que no se le explica muy bien al paciente cuál va a ser el grado de recuperación. Esto depende de la edad del paciente. No es lo mismo operar un paciente de 40 años que un paciente de 80 o 90 años de una prótesis por fractura, por ejemplo. No es lo mismo operar un paciente con una musculatura adecuada con un paciente que tiene una musculatura muy venida menos. Eso es el manejo de la expectativa que tiene que ver con la relación del cirujano con el paciente. Pero existen otros factores como el dolor residual, la alteración de la longitud de los miembros, que es algo que se ve muy frecuentemente en estas cirugías y que nosotros como cirujanos siempre priorizamos la estabilidad de la prótesis. Muchas veces para esa estabilidad una u otra extremidad puede quedar ligeramente más largo, más corto que el otro. No es lo ideal, pero se tiene que reconocer que lo principal es la estabilidad. Y es importante mencionar que los pacientes, incluso no habiéndose operado, pueden tener una pierna más larga o más corta que la otra, hasta con una diferencia de 1 centímetro, para que esto no tenga un problema funcional o sea significativo. Y el otro factor importante para este grado de satisfacción tiene que ver con esa marcha de Trendelenburg o comúnmente llamada cojera. ¿Y qué cosa es eso? Pues eso tiene que ver con estos músculos que les mencioné, el aparato abductor, el glúteo medio, el glúteo menor, que están inervados por un nervio que es el nervio glúteo superior. Esto es lo que se conoce en cirugía, en traumatología, como el aparato abductor, porque abre la pierna, abduce la cadera. Y vamos a explicarlo en este video, que los pacientes cuando están caminando usualmente tienen una pierna apoyada y la otra en el aire, como vemos en esta imagen. Esta pierna izquierda se encuentra apoyada en el suelo y la pierna derecha se encuentra en el aire. Cuando eso se produce, este aparato abductor se encuentra contraído de forma similar. Esta pierna que está apoyada en el piso está produciendo una contracción en el aparato abductor de este lado para evitar que la pelvis se incline. Como ven aquí existe una línea horizontal con el piso, pero este músculo abductor también está contrayéndose para elevar esa pierna, para abrir la pierna. Es decir, en un paciente normal, en una marcha normal, la pelvis se encuentra en el mismo nivel horizontal. Pero ¿qué ocurre cuando los pacientes presentan una lesión? Lo que ocurre es que la pelvis, que tiene esa línea horizontal, se cae y se inclina. ¿Y eso por qué? Porque existe una disfunción de este aparato. Este glúteo, este músculo, no es capaz de poder mantener horizontalmente la pelvis, y la pelvis se va a caer al lado contralateral u opuesto del sitio de la lesión.
Eso es lo que nosotros vemos en un paciente con el signo o marcha de Trendelenburg o cojera. Vemos que el paciente presenta una inclinación porque existe una disfunción del lado izquierdo del glúteo medio. La pelvis se cae hacia el lado derecho. Y no solamente eso, sino que también el dorso de la paciente se va a inclinar hacia el lado lesionado. Entonces, cuando hablemos de marcha o signo de Trendelenburg, tenemos que recordar en este caso, el lado lesionado es el lado izquierdo, esta zona, el aparato abductor, glúteo medio, glúteo menor, y las condiciones para decir que un paciente tiene signo marcha de Trendelenburg es que exista una inclinación de la pelvis hacia el lado contralateral o opuesto de la lesión, es decir, la pelvis se cae, y existe una inclinación del dorso de la columna hacia el lado lesionado. Esas son las dos condiciones para decir que un paciente tiene marcha de Trendelenburg. Vamos a verle un paciente real. Este paciente real tiene el signo de Trendelenburg negativo, es decir, este paciente está sano, tiene el aparato abductor perfectamente. ¿Qué ocurre cuando tú le dices que alce la pierna derecha? Este músculo, que está muy bien, es capaz de sostener la pelvis, tiene una contracción adecuada e impide que la pelvis se caiga, la mantiene en una posición horizontal y puede elevar la pierna. Pero cuando el paciente presenta un signo de Trendelenburg positivo, lo que ocurre es que la pelvis se inclina, como vemos aquí. Recordemos en este caso, este es el lado lesionado, este es el aparato abductor lesionado, la pelvis se va a inclinar hacia el lado opuesto y existe una inclinación del dorso de la columna hacia el lado lesionado y una inclinación de la pelvis hacia el lado contralateral de la lesión. Si la lesión era en el lado izquierdo, la pelvis se va a caer hacia el lado derecho. ¿Cuáles son las causas del por qué este glúteo aparato abductor se puede lesionar? En este caso estamos hablando de que esto es una posibilidad que existe en los procesos de artroplastía de cadera, pero también se ve en pacientes en los que tienen una luxación o dislocación de la cadera, que se producen accidentes de alta energía, como por ejemplo accidentes de tránsito, también en patologías que son conocidas como neuropatías, en las que se puede haber lesionado el nervio glúteo superior, como en el caso de la poliomielitis, o debilidades musculares, pacientes que no realizan mucha actividad física, que tienen una gran atrofia o disfunción del músculo, es una de las razones por las cuales también podría tener esta marcha, o incluso desinserción del tendón del aparato abductor en el fémur. Es importante mencionar que esta marcha de Trendelenburg en los pacientes posoperados de cadera se presenta en un 10 a 15%, esto reportado en algunos estudios de artroplastía. Eso quiere decir que 10 a 15 pacientes por cada 100 pueden presentar este signo, pero muchos de ellos se van a recuperar a largo plazo. Eso es importante mencionar. Eso tiene que tener un tiempo de observación, pero depende desde el punto de vista técnico con otros factores, por ejemplo el control del offset o la de la simetría, que son términos técnicos en cirugía, pero depende del abordaje, es decir, mediante el camino que el cirujano va a tomar para llegar a la articulación en la colocación de la prótesis. Lo puede hacer por la región posterior, lateral o anterior. Los abordajes más comúnmente utilizados en Estados Unidos son el posterolateral, 45% de sus cirujanos, el lateral, un 42% de los cirujanos, y el anterior, un 10% de los cirujanos. La realidad con nosotros es que en nuestra institución, el 90% de los pacientes que se operan tenemos que hacerles un abordaje lateral, porque es la escuela que nos ha formado. Y eso quiere decir que tenemos contacto directo con este aparato abductor o estos músculos. Y es importante el conocimiento anatómico, y eso es lo que voy a comentarles en la siguiente charla, en un siguiente video. Otra cosa interesante que tienen que saber los pacientes es que ya desde los años 90, dos científicos y traumatólogos, que son Bunker y Howell, mencionaron que el 22% de hombres y el 16% de mujeres ya presentaban una lesión del glúteo medio, el aparato abductor, antes de someterse a una prótesis. Eso es importante no solo en el examen físico, sino también comentárselo a los pacientes para el manejo de las expectativas. Esto tiene que ver con un factor importante, que es la edad, es decir, a mayor edad, mayor probabilidad es de que tú ya tengas una lesión o desgarro del glúteo medio. Sobre todo en los pacientes mayores se va a presentar esto. Pero existe un factor interesante, que es el factor quirúrgico, es decir, cómo uno realiza el manejo de este aparato muscular por parte de los cirujanos, y eso es lo que vamos a conversar en la siguiente charla, en un siguiente video, que son los puntos de referencia en el fémur proximal. Esto fue Lima Trauma Sports.